pianista Clara Marcano tocándole a Venezuela. Me cae de perlas la cortina musical en ocasión de analizar con ustedes un fenómeno recurrente a lo largo de la historia que se refiere a la caída en desgracia de los hombres del mayor poder político venezolano a poco de dejar de cesar su periodo. Porque Jaime Lucinchi, ese fenómeno popular, porque él ganó por abrumadora ventaja las elecciones presidenciales de 1983. Y a lo largo de su quinquenio, allende la recesión, el estancamiento, allende los problemas funcionales, los escándalos sotavoce en el seno de su gobierno, él cabalgó en las encuestas con un increíble índice de popularidad. Tan es así que Jaime Lucinchi puso su sucesor de su mismo partido. El expresidente Carlos Andrés Pérez ganó al terminar el quinquenio de Lucinchi la primera magistratura y volvió a Miraflores. Pero ese Jaime Lucinchi, el hombre más poderoso de la década de los 80, terminaría las últimas décadas de su vida perseguido, estigmatizado, en el exilio, hasta escondido de la opinión pública, por una campaña en su contra que comenzó hace 30 años, es decir, mucho antes del actual ciclo histórico venezolano, cuando él, desde Miraflores, se enfrentó al máximo poder empresarial, comunicacional de la época, que era Marcel Granier y el grupo económico por él dirigido. Todo tuvo que ver aparentemente con la negativa de Lucinchi a reconocer una carta en dólares, una carta de crédito en dólares. Radio Caracas, diga que yo no soy ni ladrón ni asesino y que un día podríamos hablar Marcel Granier y yo de determinadas motivaciones que él tiene para atacarme. ¿Cuáles motivaciones? La de que mi gobierno no le reconoció la deuda de Radio Caracas Televisión sobre películas que no tenían manifiesto aduanero. Esa es la razón por la cual Marcel Granier ha puesto su periódico, oígase bien, Marcel Granier, y no el resto de la familia, ha puesto su periódico y su emisora al servicio de la calumnia a Jaime Lucinchi. Fíjense, era un conflicto de supremos poderes, el poder presidencial venezolano contra el máximo poder económico comunicacional, porque Marcel Granier tenía entonces un medio de extraordinaria circulación impreso que se llamaba El Diario de Caracas, y la disquera, creo que era sonográfica, de Marcel Granier, era la que llevaba al estrellato, a la cumbre, a los cantantes de la época. ¿Quiénes no pasaron por la disquera de los famosos cantantes venezolanos de los años 70 y 80, por la disquera asociada a RCTV? Y entonces la productora de RCTV era la que catapultaba las figuras del espectáculo, los artistas, los bailarines, los cantantes. Por si fuera poco, Marcel Granier, como político, tuvo también un proyecto específico en torno a un grupo llamado Roraima, que había decidido quitarle el poder a los políticos bajo la presunción que todos los políticos eran ineficientes, corruptos, mediocres, y que solo una élite ilustrada, presidida por el propio Marcel Granier, podía salvar a Venezuela. Y entonces el máximo poder comunicacional se convirtió en el verdugo del máximo poder político. Y la cacería de Jaime Lucinchi empezó a poco de dejar el poder, siendo que él había sido un hombre con los defectos y las costumbres, vamos a airearlo con el debido respeto, que bebía. Es que eso es una institución venezolana, el beber mucho. De hecho, yo he llegado a pensar que votan por los políticos porque
son más populares, y el aguardiente, que los ayuda a desinhibirse, a comunicarse, a superar esos downs, las depresiones tan propias de cada individuo. Pero entonces presentaron a Jaime Lucinchi, ya terminó el mandato, como un borrachín que se dejaba gobernar por la mujer, y ciertamente él había cometido algunos errores, deslices en la relación marital, porque la clave para que semejante popularidad, la de Jaime Lucinchi y luego la de Carlos Andrés Pérez, se desmoronara, estuvo en errores personales y en crisis familiares. Yo sé la circunstancia que los dos presidentes estaban los dos separados de las esposas y cada uno vivía en una nueva unión formal, estable. La mujer de Jaime Lucinchi al llegar al poder no era la doctora Gladys Castillo, una honorable matrona que lo sobrevivió a él, siendo mayor que él. Gladys Castillo tenía 90 y tantos años a la hora de morir Jaime Lucinchi, cumpliendo apenas 90. Y entiendo que ella lo auxilió como médico ya cuando el antiguo esposo, el ex esposo, decaía. De la misma manera, entonces la mujer de Jaime Lucinchi era Blanca Ibáñez, no la doctora Gladys Castillo. Pero aquello se disimuló ante la opinión pública, pero todavía en los años 80 eso era tabú, lo del divorcio. De la misma manera que Carlos Andrés Pérez hacía años que se había retirado del lecho de su prima, doña Blanca Rodríguez de Pérez, y vivía en una unión formal que la llevaba a todas partes con una muchacha muchos años menor que había sido su oficinista en Acción Democrática, llamada Cecilia Matos. Llegados al poder los dos presidentes, que eran unos hombres maduros ya, dejaron que las esposas más o menos aparecieran. Lucinchi manejó eso muy mal. Y entonces la estampa de Blanca Ibáñez, que se quiso robar la Cámara, que se uniformó indebidamente, que tomó atribuciones, le permitió a los enemigos de Jaime Lucinchi emprender una campaña de satanización contra él. Lo que pasa es que se le pasó la mano a Masgranier. Si Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez no eran lo mejor, no toda la clase política venezolana se parecía a Jaime Lucinchi y a Carlos Andrés Pérez. Habíamos millones de venezolanos que nunca nos gustó ni Carlos Andrés Pérez ni Jaime Lucinchi, pero en ese saco metió él a toda la clase dirigencial venezolana. Y entonces se puso de moda aquel predicamento que todo político era corrupto, que todos los partidos eran escorias, que todas las organizaciones los buscaban al poder. Maquiavélicamente construyeron aquel engendro, esa novela de Por estas calles, que fue una demolición progresiva, sistemática de la clase pública venezolana, que preparó el advenimiento para la situación para el desmoronamiento del sistema de partidos. Y la moraleja es que el hombre más popular de los años 80 terminó sus últimos años perseguido, asilado, en una persecución que comenzó mucho antes de la actual época histórica venezolana. Lo mismito pasaría, fíjense cómo son las cosas del destino, con el alter ego de Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, el hombre más popular durante 25 años en Venezuela, el mago de masa. La primera vez llegó moviendo los pies, la segunda vez moviendo las manos. Terminó sus últimos años en el exilio. Los dos tenían órdenes de aprehensión, juicios abiertos. A Jaime Lucinchi ya le habían, creo que, sobreseído los juicios y pudo volver a Venezuela los últimos años, pero Carlos Andrés estaba en el exilio porque fue una decisión, óigase bien, de las dos épocas históricas, la Cuarta y la Quinta República, que los juicios quedaran así. Ni los condenaban, ni los absolvían, ni determinaban nada, ni negaban las acusaciones, porque la apuesta de las dos épocas históricas fue que los dos expresidentes terminaran de la manera que terminaron en la opinión pública venezolana. Claro, en el caso de Carlos Andrés Pérez, más que una pelea personal contra algún grupo comunicacional, él se cuidó mucho, especialmente por la experiencia de Lucinchi y lo que había vivido Betancur y Leoni con el grupo Capriles. El problema de Carlos Andrés Pérez fue que a él le había pasado su época histórica y él no lo sabía. Carlos Andrés Pérez se creía un mesías, no supo escuchar el rumor de los tiempos, se había masificado la pobrecía, la desesperación, y enviando señales contradictorias en el mismo mes que
se organizó una fastuosa coronación con motivo de su segundo mandato, un apoteósico acto en el Teresa Carreño. Ese mismo mes, terminando ese mismo mes, se autorizaron una serie de necesarios ajustes económicos, porque yo soy de los venezolanos conscientes que sé que aumentar la gasolina entonces, como ahora y como siempre, era un imperativo histórico, ajustar, sincerar los precios. Solo que no manejaron aquello con la debida piedad, no implementaron mecanismos que amortiguaran el impacto en las clases populares, se manejó muy mal el anuncio de las medidas económicas y estalló el 27 y 28 de febrero de 1989, que parten dos la historia reciente de Venezuela, porque aquella mortandad de origen múltiple, porque hubo mucha gente que murió en manos de la policía, los policías y los militares disparaban, pero también las bandas se enfrentaban entre sí y cada quien cargaba un armamento. Eso fue una especie de periodo de anarquía suprema. Durante una semana hubo un espantoso vacío de poder en Venezuela, que eso le terminó costando la vigencia a Carlos Andrés Pérez, a Acción Democrática, al sistema de partidos, y preparó el advenimiento de Hugo Chávez al poder. Agravado todo con que el problema de Carlos Andrés Pérez, que él lo manejó con mano zurda, terminó muerto Carlos Andrés Pérez, siendo peor, y a la postre se vio que las divisiones de su familia eran terribles, eran espantosas. Claro, lo que pasó con Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi no fue una excepción. Aún un hombre de la inteligencia, formación, capacidad, honradez de Luis Herrera Campins, un gran nacionalista, un extraordinario ser humano, lo satanizaron terminando el gobierno los mismos factores de poder, desconociéndole sus dotes intelectuales, su brillante figuración en la crisis argentina, las obras civiles y viales con el Teresa Carreño por delante y una cantidad de obras en toda Venezuela, y lo presentaron como un gordito glotón, desordenado, desaliñado, que había sido el culpable de la devaluación del Bolívar por el control de cambio. No, hombre, si cuando Luis Herrera implementó el control de cambio aquella vez de febrero de 1983, implementó la única medida que podía resistir Venezuela. Porque era fuente ovejuna, Venezuela entera montándose en un avión a gastar los dólares, donde fuera Miami, Curazao, Aruba, la gente gastando y gastando, las empresas endeudándose. Fue todo el establishment, empresarios, políticos, industriales, comerciantes, la clase media, cantidad de gente que sacaba con la tarjetica de crédito bolívares, compraba dólares y se iba el fin de semana a jugar barajas en las islas del Caribe. El país entero enloquecido. Y un hombre tan austero, de quien fui amigo, a quien tuve el honor de conocer, no fui de su equipo de gobierno, era un niño entonces, pero lo llegué a admirar ya maduro, fue satanizado, demonizado, ridiculizado, vilipendiado alegremente, porque lo pintaban como un loquito, como un desordenado, un hombre que planteó entonces una tesis de izquierda democrática y cristiana en el seno de Copey. Pero entonces, entre Rafael Caldera, que fue su némesis, a rato su verdugo, y muchos otros factores, contribuyeron a ridiculizar a él, que asumió. Tuve la oportunidad de preguntarle al propio expresidente Herrera, ya muy viejo, sobre aquella persecución, y él me escurrió el bulto, porque aún con dignidad, con piedad cristiana, con estoicismo a la manera de Job, él no quiso ni de anciano contar toda, voy a decir esta palabra con precisión, toda la vaina, toda la lavativa que le echaron, al punto que recién dejado el gobierno tuvieron hasta los riñones de imputar, encausar penalmente a esa gran mujer trujillana, ejemplar, de las mejores primeras damas que tuvo Venezuela, Betty Urdaneta de Herrera Campins, por supuestos desórdenes administrativos en la Fundación del Niño, como han sido siempre las cosas en Venezuela. El otro personaje que coincide en esta siniestra tradición
del poder que genera pesar a la postre fue Rafael Caldera. Si Rafael Caldera no llega la segunda vez a la presidencia o se muere a tiempo, quede angustia, sin sabores, se ahorra él mismo y le ahorra a su familia y le ahorra al país. Porque la segunda vez de Caldera fue definitivamente un error, como muchos advertimos en su oportunidad. El hombre que fundó la coalición de gobierno con Jovito Villalba y básicamente con Rómulo Betancourt, el Pacto de Punto Fijo. Aquel orador castelariano, sociólogo, tratadista del derecho, carcomido por el ansia de poder, defenestró a su propio partido, demolió la generación de relevo, acabó con el establecimiento y su mayor castigo, su única pena fue haber vivido demasiado, porque él, que llegó enfermo la segunda vez al poder, todavía vivió muchos años más después del segundo gobierno y desde su retiro allí mismo en Caracas vio la demolición del sistema de partidos, de todos los valores, la anulación de la Constitución que él mismo redactó y vio como un nuevo tiempo histórico, una edad constitucional, política, de una índole bien distinta a la que él forjó, armó y presidió en dos épocas, se había instalado en el país. Esa fue la mayor condena para Caldera, terminar siendo mal visto por los chavistas y también por los opositores, que lo culpaban en gran parte por haber llegado al estadio que llegó Venezuela, facilitando en todos los sentidos. Pero eso es una tradición republicana, digamos, que los expresidentes y hombres del poder cargan como una maldición. El mismo José Antonio Páez, el que dividió a Venezuela de la Gran Colombia, el primer presidente de la Tercera República, ya anciano y arruinado, andaba, primero en Argentina montó una frutería en la provincia de Entre Ríos, y luego en Nueva York, donde va a terminar su vida, lo tenían como una figura así de circo, lo montaban ancianito de 80 y tantos años encima de un caballo, montado sobre un caballo, en una calle de Nueva York, cobrando para que lo vieran, decía el cartel, un héroe de las glorias suramericanas, y le daban unos pennies, unas lochitas. Se cayó de un caballo a los 84 años y murió. El cadáver fue enterrado en un cementerio que casi se pierden los restos porque la familia no tenía ni siquiera para pagar un columbario, una fosa propiamente dicha, y se tardó Venezuela en repatriar los restos de José Antonio Páez. Y los restos que no han repatriado son los de Antonio Guzmán Blanco, el hombre más poderoso del siglo XIX venezolano, el que gobernó 3 veces bajo nombre propio entre 1870 y 1888, que puso y quitó presidente, que vino en una nueva época constitucional, que marcó, que se hizo elegir una vez por aclamación, terminó muerto, exiliado y, debo decir así, exiliado, muerto y olvidado en París. Los restos de Guzmán Blanco todavía están en un cementerio de París, nunca han sido repatriados a Venezuela. Les decía que ese hombre, Antonio Guzmán Blanco, una de las veces que fue electo presidente fue por aclamación. Sometió al país entero, por allí en 1884, 86, a la humillación de literalmente arrodillársele Venezuela entera a suplicarle que volviera a ejercer el poder. Porque él, como el mandatario de turno, él lo ponía y también lo quitaba. Hubo un movimiento para que él volviera, abanderado desde unos panfletos en la prensa. Entonces, redactaron un mamotreto de 2000 páginas, todo el que tenía capacidad de escribir, de figurar en Venezuela, rogándole que volviera. Y él desde allá, desde París, se hacía de rogar, no quiero, estoy cansado. Hasta que volvió para un tercer y último ejercicio del poder fastidiado, que por cierto no terminó. También la tradición siniestra del poder que se vuelve como un boomerang, ocurrió hasta con Gómez. Gómez muere y su sucesor, que fue su ministro, su hijo político, Eleazar López Contreras, debió autorizar la confiscación de sus bienes, porque ya caído el régimen, mucho tiempo después de morir Gómez fue que vino a caer el gomecismo. En la opinión pública hubo un reclamo contra la cantidad de bienes que estaban a nombre de él y le quitaron a los herederos mucho. Que de esa maldición no escapó Marcos Pérez Jiménez, el brillante constructor, ese ingeniero fuera de serie. Estados Unidos se lo entregó preso, lo deportó, John F. Kennedy lo autorizó
a Betancourt. Estuvo preso 5 años, humillado en la cárcel de San Juan de los Morros, y por el resto de su vida ni se atrevió a volver a Venezuela por el temor a ser humillado de nuevo. Me pregunto si Hugo Chávez escapó con su muerte esa siniestra tradición del poder que agobia a quienes lo detentan. La vida de Chávez fue a la mar de agobiante en esos 14 años que estuvo en el poder. Él mismo lo manifestaba, lo dejaba ver en sus estados de ánimo, y mucho de eso pesó para su fin abrupto, sobrevenido, increíblemente rápido. Regresamos en breve con más de Redimensión. Desde José Antonio Páez, incluyendo a Monagas, Crespo, Guzmán, mismo Gómez, las penurias de Eleazar López en el exilio, Isaías Medina con un derrame cerebral a la temprana edad de 53 años en plenitud de la vida, los altibajos de Rómulo Betancourt, y ni decir los protagonistas de eso que ahora se llama la democracia puntifijista, perseguidos por la opinión pública, arrinconados todavía a pocos meses de haber detentado el poder, porque la satanización, demonización, el vilipendio de Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campins comenzó hace más de 30 años. Los factores del poder los asumieron como los personajes incómodos y terminaron los expresidentes cargando como si fuese una maldición el pesado fardo de haber detentado el poder. Un tema apasionante, ¿verdad? ¿Cuánto vale la gloria? Y no hay que olvidarlo. Toda la gloria del mundo es transitoria. Sic transit gloria mundi. Yo voy a seguir buscando en libros de historia, en enciclopedias, en videos, en crónicas periodísticas, personajes, episodios, circunstancias que alguna reflexión tengan para nuestra vida. Mientras tanto, sea cual sea su circunstancia, no se rinda. Hasta la próxima vez de Redimensión.